Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Buenas noches, mis queridos hermanos, ovejitas del Señor. Bienvenidos a esta clase de redil, este redil comunitario que se está llevando para todos nosotros y que nos une a nivel espacial, vamos a ponerlo de esa manera. Bienvenidos, para empezar, vamos a ponernos en presencia del Señor, como todo lo que hacemos. Si me acompañan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Padre Santo, porque en medio de todo esto, tú nos sigues confirmando que estás con nosotros, que te preocupas por nosotros, que velas por nosotros. Señor, queremos pedirte que mandes tu Santo Espíritu en este momento para que abras nuestro corazón y esas palabras bellas y preciosas que tú traes, esas palabras de amor, de fe, de esperanza, de vida, penetren en nuestro corazón y den frutos en nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en todos lados, Señor. Virgencita linda, te damos gracias porque sabemos que tú siempre estás antes que tu Hijo, en ese lugar donde Él se va a presentar para preparar el lugar. Prepara nuestro corazón con tu oración e intercesión. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, como les decía, mis hermanos, a esta nueva clase, a este nuevo redil. Estamos tocando el tema de la alegría del Evangelio. Y como hemos venido viendo en estos programas, hemos estado con el tema de qué significa ser hijos de Dios. Y ahora, más que nunca, ¿qué significa ser hijos de Dios? Hemos visto que hemos sido creados por Dios y para Dios, para Él, para agradarle a Él, para complacerle a Él. También hemos visto que nuestra vida debe estar enfocada a ser guiadas por el Señor, para que nuestra vida tenga un sentido de ser, un sentido de pertenencia, un sentido de esperanza. Y también hemos visto, la semana pasada, que así como nosotros afrontamos nuestra vida aquí en la tierra, así como nosotros le damos un motivo de ser a nuestra existencia, así nosotros nos proyectamos hacia lo que el Señor quiere para nosotros, que es la vida eterna. Y nos decía Eduardo, somos pasajeros. En la tierra es un ensayo el que estamos viviendo, pero nosotros estamos preparando para una vida mejor, que va más allá del instante, que va más allá de este mundo. Esta noche vamos a tratar un tema bien importante, que es, fuimos creados para agradar a Dios. Y es un punto muy importante que debemos de tener en cuenta, porque nos va a dar otro sentido más todavía. Nos va a hacernos sentir realmente personas con un sentido de vivir. Hemos sido creados para agradar a Dios. Y antes quiero hacerles un pequeño cuento, casi es un chiste. Dicen que en el reino de los animales, el rey era el rey tortuga. Y era un rey muy contento, muy vivaz, muy lleno de vida, pero llegó por ahí al reino una enfermedad y que le afectó. Era una enfermedad de la tristeza. Y esa tortuga, ese rey que era muy contento en todo, cayó en esa desesperación, en la tristeza. Y su corte estaba afligida porque el rey ya no sonreía. Entonces llamaron a un concurso a todos los animalitos, a todos esos animalitos que eran buenos para contar chistes. Y el propósito era sacarle una sonrisa al rey tortuga. Y empezaron a desfilar todos los animalitos que eran buenos para contar chistes, ¿verdad? Y si no hacían sonreír al rey tortuga, quedaban eliminados. Bueno, pasó el zorro. El zorro era el mejor de todos. Ese podía todos los chistes habidos y por haber. Y empieza el zorro con un chiste que toda la corte y toda la monarquía se puso a reír. Pero el rey tortuga no sonreía. Y se quedaron extrañados. Y así empezaron a pasar todos los animales, la jirafa, el antílope, el león, que eran muy buenos contadores de chistes. Y la tortuga no sonreía. El rey no sonreía. Pasó de último, porque era lo que quedaba, el zorrillo.
Este tipo era pésimo para contar chistes, pero era tartamudo, no los contaba bien, no los terminaba de contar, pero hizo el intento. Y el zorrillo empezó a dar el chiste. Y no había terminado, ni siquiera comenzado el chiste, cuando la tortuga empieza a sonreír. Y todos dijeron, ¿cómo es posible si ni siquiera ha terminado el chiste? Y la corte le pregunta al rey tortuga, Rey, ¿le ha gustado el chiste del zorrillo? Y la tortuga dijo, el chiste del zorro estaba muy bueno. Y es que sucede, mis hermanos, que a nosotros a veces nos cuesta darnos cuenta de las maravillas que el Señor nos ha preparado, que nos da día a día. El pesimismo nos hace problemas de no poder ver en toda la creación del Señor que el Señor nos ha creado y ha formado todo para nuestro agrado, pero sobre todo para agradarle a Él. Esta noche nuestro propósito va a ser aprender a cómo agradar al Señor, cómo sacarle una sonrisa al Señor. ¿Le gustaría a usted saber cómo sacarle una sonrisa al Señor? Todos los días, en cada momento de su vida. Pues esta noche lo vamos a ver. Fíjense que nosotros hemos sido creados para el beneficio del Señor, para darle gloria. El propósito de nosotros debe ser deleitar al Señor. Así como esa corte, el propósito era sacarle una sonrisa al rey. Así debe ser nuestro propósito también. Para eso hemos sido creados. El primer propósito de nuestra vida debería ser agradar a Dios. Ese debe ser el propósito, para complacerlo. Cuando nosotros logremos comprender este propósito, que es el propósito principal de nuestra vida, mire, usted nunca se va a sentir indiferente, nunca se va a sentir poca cosa, porque al reconocer que sus actos van a agradar al Señor, ya no va a haber problema usted sentirse insignificante. Agradamos a Dios cuando lo adoramos. Cuando usted y yo adoramos a Dios, ahí estamos agradando al Señor, le estamos sacando una sonrisa todos los días. ¿Y qué es adoración? Podrían preguntarse ustedes. Quizás adorar para muchos es la iglesia, la asamblea. Adorar al Señor quizás es estar rezando todo el tiempo. Y sí, esa es parte de adorar al Señor. Muchos confundimos los ritos religiosos como forma de adoración, pero no solo es eso. Adorar al Señor es una actitud que nosotros tenemos en todo lo que realizamos, todos los días, en nuestra vida. Todo aquello que usted realiza en todo el día, eso es un sentido de adoración. El diccionario define la adoración como rendir culto a una persona o una cosa que se considera divina, y es amar mucho a esa persona que se considera divina. Quizás hemos entendido la adoración también como alabanza. Cuando yo alabo, me elevo y siento que estoy adorando al Señor. Ciertamente, lo adoramos, pero no se queda ahí la adoración hacia el Señor. La adoración al Señor va más allá de las cosas religiosas, de una alabanza. Adorar al Señor debería ser nuestra vida. Es una condición de vida. Todo lo que nosotros realizamos es una adoración al Señor. La adoración al Señor va más allá de todo esto. Es para adorarlo a Él, para beneficiarlo a Él. No es adorarlo para yo sentirme bien y decir, ay, qué bien me sentí en esa alabanza. Ay, qué bien me sentí en esa reunión, en esa asamblea. Qué bonita el redil, yo me sentí bien. No. Todo eso debe ser para que el Señor se sienta bien con nosotros. Es adorar al Señor plenamente. La adoración no debe ser parte de nuestra vida. Debe ser nuestra vida, como el comer, como el respirar. Así debe ser la adoración para el Señor. Complacer al Señor, ese debe ser nuestro propósito. Si usted alguna vez, por ejemplo, y quizás, bueno, hasta me ha pasado, pues, he llegado a una asamblea y he salido y he dicho, ay no, la asamblea no me llenó. Eso es que usted no llegó a adorar al Señor. Su motivación era llenarse usted. Llenarme yo, llenarme en un redil. Ay, no, pero qué aburrido estuvo ahora. Eso no es adoración. Adorarlo es desde el corazón hacia el Señor. No es llenarme yo, sino complacerlo a Él.
Fíjense que el pueblo de Israel tenía una cosa, y ustedes pues lo han sabido en la historia, ¿no? Eran muy adoradores, muy devotos, muy entregados al Señor. Pero la misma Escritura condenaba a este pueblo. Vamos a ver la primera lectura. Dice en Isaías 29:13. El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está alejado de mí. Y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense que la gente pensaba que ellos con todos los rituales, con todo lo que ellos tenían, los preceptos, adoraban a Dios. Pero el Señor les decía que no era la adoración porque no venía del corazón. Adorar al Señor tiene que venir de lo más profundo de nosotros. Y fíjense que hay una cosa que yo subrayé aquí muy importante, donde dice, son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Y esto no se refiere a lo que los hermanos separados a veces nos acusan, ¿verdad? Cosas hechas de memoria, sino que no es algo que nos lleve en el corazón. ¿Cuál es el motivo de usted? ¿Cuál es el motivo mío de ir a una asamblea? ¿Cuál es el motivo de ir a los rediles, de un tercer día, de ir al servicio? ¿Cuál es el motivo? ¿Llenarse usted o complacerlo a Él? Y esa es la diferencia de adoración. Cuando nosotros buscamos plenamente una adoración agradable a Él. Como le decía, la adoración no es parte de tu vida, debe de ser tu vida. En la Biblia nosotros podemos ver muchos personajes y muchos acontecimientos donde el pueblo de Israel adoraba siempre al Señor. Personajes que nos dan un ejemplo de adoración. Adoraban al Señor cuando comían, cuando trabajaban, cuando iban a las batallas, cuando descansaban. Ellos adoraban siempre al Señor. David es uno de ellos. Incluso en el Salmo 34:1 nos dice, bendeciré al Señor a todas horas. Mis labios siempre lo alabarán. Eso es adoración plena, mis hermanos. Que nosotros todo el instante estemos alabando y glorificando al Señor. Con nuestros actos, con nuestra palabra, con nuestro corazón, con nuestro pensamiento. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, para que sea agradable a Él. Cualquier actividad que usted haga, ahora que está en casa o tal vez esté trabajando tiempo parcial, con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con su papá, con su abuelito, con la persona que está trabajando con usted en la casa. Cualquier cosa que usted haga, tiene que hacer un acto de adoración para el Señor. La manera que los trata, la manera que los ayuda, todo eso debe ser un acto de adoración al Señor. Sus pensamientos en este momento que hay tanto que pensar, ¿verdad? Debe ser un acto de adoración para el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, a toda hora. ¿Cómo es posible entonces en este momento que estamos viviendo poder adorar al Señor en cada momento? Eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Cómo yo puedo adorar al Señor en este momento? En esta situación en la que estamos pasando en nuestra vida. ¿Cómo voy a poder yo adorar al Señor después? Cuando tengo que solucionar tantas cosas que se nos están presentando. Ese debe ser nuestro propósito. Fíjense que en Colosenses 3:23, yo les voy a pedir que vayan tomando nota de las citas porque son varias citas que nos van a confirmar y nos van a dar la guía para adorar plenamente al Señor. En Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En 1 Corintios 10:31 dice, en todo caso, lo mismo que si comen o si beben, que si hacen cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Y esta es la clave, mi hermano. Esta es la clave para vivir en plena adoración al Señor. Que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensamos, lo hagamos como que lo estamos haciendo para el Señor. Entonces, cuando nosotros captemos la idea de que todo lo que nosotros hacemos es un acto de adoración, le encontraremos más sentidos a nuestros días. Y ahora precisamente más, encontrarle un sentido a todos estos días
de cuarentena que estamos viviendo es bien importante, porque a veces nos levantamos y decimos, otro día, ¿qué va a pasar? Nos van a poner más días, más restricciones, y nuestro pensamiento está dándole vuelta a eso, cuando debe ser al revés. Levantarnos y decir, Señor, gracias por este nuevo día. Sabemos que tú tienes preparado para nosotros cosas buenas, maravillosas. Y yo voy a empezar mi ministerio y mi servicio aquí, en mi casa. Voy a empezar mi ministerio y mi adoración para ti, aquí en mi pensamiento. Ese debe de ser. Esa es la clave. Esa es la clave para nosotros poder vivir una vida de adoración plena. Este es el secreto. Hacer las cosas como que las estamos haciendo para Jesús. Miren, ¿de qué se trata esta clase? Esta clase, mis hermanos, se trata de sacarle una sonrisa al Señor todos los días. En las adversidades, sacarle una sonrisa al Señor. ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotros en estos días? ¿Cuál es la actitud? Quizás en las primeras semanas nos costó, ¿verdad?, aceptar la realidad. A mí me costó. Las primeras 2 semanas para mí fue, no puedo creer, con tanta tecnología, tanto conocimiento, tanta evolución en la medicina, esté sucediendo esto. ¿Cómo es que no tienen una vacuna? Allá encerrado en mi casa sin poder ir al trabajo. Y yo decía, no puede ser. Me costó 1 o 2 semanas aceptar la situación. Y me costó más que todo, mis hermanos, pensar que yo no podía ir a mi asamblea, a mi redil, a mi servicio, a mi tercer día, no verlos a ustedes, no ver a mis hermanos de comunidad. Y por eso me traje esta camisa, fíjense. Qué rico se siente tener esta camisa en este momento. Ojalá que no me vaya a regañar Eduardo, porque nos dicen que a dar clases no podemos ir con sport, camisas así, pero Eduardo, disculpa, pero quería sentir esto sabroso. Y yo sé que muchos de mis hermanos están añorando ponerse la camisa y salir. Pero ahora el Señor nos dice algo, ahí donde tú estás, en tu casa, con los que tú te estás desenvolviendo, ponte la camisa del corazón y sácale una sonrisa al Señor a través de tu actitud y el comportamiento con las personas que están contigo. ¿Quieren ustedes sacarle una sonrisa al Señor todos los días en esta situación y después? Pues vamos a aprender a hacer eso ahora. Ya que agradar es nuestra prioridad, agradar al Señor debe ser nuestra prioridad, debemos de aprender a hacerlo con plenitud, hacerlo como se debe hacer. Y para eso vamos a tomar un personaje de la Biblia que nos va a enseñar los pasos que debemos de seguir para agradar al Señor, para sacarle una sonrisa todos los días al Señor. Y este personaje es muy conocido, es Noé. Fíjense que Noé vivió en una época bastante parecida a la que nosotros estamos viviendo. En un mundo de egoísmo, en un mundo que Dios estaba ahí y no le importaba a nadie. En un mundo que nadie adoraba al Señor, nadie buscaba agradar al Señor. Era un pueblo tan separado del Señor que el mismo Dios decidió exterminar a la humanidad de la tierra. Tan así era. Libertinajes, negocios, complacencias, carnalidades. Así de alejados estaban del Señor. Nadie se preocupaba por agradar al Señor. Pero había una persona, había una familia. Noé y su familia eran gratos a los ojos del Señor. Eran gratos a los ojos del Señor. Y gracias a Noé es que usted y yo estamos aquí, fíjense. Porque esa persona que era grato a los ojos del Señor, que le sacaba una sonrisa todos los días al Señor, por él nosotros nos hemos salvado. ¿Qué tal si usted y yo somos ese Noé en esta época? Que hay tanto miedo, tanta preocupación. Ahorita lo que menos se piensa la gente es en Dios. La gente está ahora preocupada en los negocios, en los trabajos, en lo que vamos a hacer, en cómo vamos a sacar esto adelante. Y quizás el primer pensamiento debe ser en nosotros. ¿Cómo voy a agradar a Dios estos días? ¿Cómo lo voy a agradar después de estos días? Pues fíjense que en Génesis 6:8 dice, sin embargo el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo sería que nosotros pusiéramos a escuchar al Señor decir, sin embargo yo miraba a la comunidad con buenos ojos. Yo miraba a mi iglesia con buenos ojos, en medio de tanta preocupación que hay en este momento. Qué bonito sería que usted y yo pudiéramos sacarle una sonrisa al Señor.
Tú y yo estamos viviendo porque Noé pudo ser agradable y buscó la gracia del Señor. Miren, vamos a ver 5 pasos para agradar al Señor y para sacarle una sonrisa. El primer paso: Dios sonríe cuando lo amamos sobre todas las cosas, sobre las preocupaciones, sobre las inquietudes, sobre todo, cuando nosotros lo amamos a Él, sobre todo, Él hace una sonrisa. Bueno, y ese es el primero de los mandamientos, ¿verdad? Dice el Señor: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Dice que en Génesis 6:9 dice: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios entre los hombres de su tiempo. Solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios, palabra de Dios. Solo él vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros amamos al Señor sobre todas las cosas, buscamos hacer su voluntad antes que hacer nuestra voluntad. Y eso es amarlo sobre todas las cosas, amarlo incluso sobre todas las personas, amarlo sobre todo sobre nosotros mismos. Cuando usted ama más al Señor sobre todas las cosas, usted le saca una sonrisa al Señor. Y Él lo ve a usted, me ve a mí, ve a su familia, ve a nuestra comunidad, nuestra iglesia, ve a nuestro país con ojos de agradecimiento, con ojos de gracia. Usted le saca una sonrisa al Señor. Dios nos creó para amarnos. Para eso nos creó Dios. Pero también Él espera que usted y yo lo amemos a Él. Que lo agrademos, que busquemos agradarlo siempre. Que busquemos hacer su voluntad. Siendo este el primero de los mandamientos que el Señor nos ha puesto. En San Mateo 22, 37, 38 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos, palabra de Dios. Este es el famoso chamá, ¿verdad? Amar al Señor sobre todas las cosas, sobre todo, sobre lo que esté pasando, sobre las enfermedades, sobre las dificultades, sobre los temores. Hoy estaba escuchando una charla de mi empresa, cómo afrontar estas cuestiones del coronavirus, ¿verdad? Y lo primero que decía es que las preocupaciones, la incertidumbre nos hacen que nos paralicemos y que nosotros debemos de tener un tiempo para respirar, para salir a la ventana, para calmarnos. Pero nosotros como cristianos, además de esto, ¿qué tenemos que hacer? Es amarlo sobre todas las cosas. El segundo punto para poder agradar al Señor, para adorar al Señor todo el tiempo, para sacarle una sonrisa al Señor, es confiar plenamente en Él. Confiar completamente en Él. Si yo lo amo a Él sobre todas las cosas, mi confianza debe estar puesta en el Señor. Decía Javier en la asamblea de este lunes, ¿verdad? La próxima vez tiene que estar aquí el Sagrado Corazón de Jesús para que le podamos decir: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Así debe ser. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza plenamente en el Señor, a pesar de que el mundo esté diciendo fatalidades, nosotros estamos dándole adoración plena al Señor. Confiar en el Señor. De eso se trata, mis hermanos. Confiar plenamente en el Señor. En Hebreos 11:7 dice: por fe. Noé actuó por fe. Cuando Dios le advirtió lo que iba a pasar, cosas que todavía no se podían ver, obedeció y construyó una barca para salvarse él y su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe, palabra de Dios. La fe es lo más importante, mis hermanos. ¿La fe en qué? ¿En quién? En Cristo Jesús. En que Él sabe el momento que estamos pasando. Él sabe lo que nosotros necesitamos y vamos a necesitar. Tal vez muchos estamos preocupados por la enfermedad que está pasando en este momento.
Otros estamos preocupados no tanto en la enfermedad y damos gracias al Señor porque estamos sanos, nuestra familia está sana, pero estamos preocupando en lo que vendrá después. ¿Cómo voy a recuperar mi negocio? ¿Cómo lo voy a levantar? ¿Estará ahí mi contrato? Muchas personas ya les hicieron firmar documentos casi de ausentarse sin gozo de sueldo, con promesa de volverlos a aceptar después. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Eso no importa, mis hermanos. Debemos de vivir con fe. Aquí dice que Noé hizo algo que ni siquiera se miraba. Y nosotros nos preocupamos de lo que va a pasar. Eso es no tener fe. Nuestra fe debe estar bien segmentada en el Señor. Cuando yo tengo esa fe, digo al Señor, Señor, tengo inquietud. Porque hay que reconocer primero que tenemos miedo, que tenemos inquietud, preocupaciones. Pero yo confío en ti. Señor, yo confío que tú sabes y me vas a dar lo que yo necesito. Ahí usted le saca una sonrisa al Señor. Me gustó que nos dijeron en esta asamblea que como humanos tenemos el derecho a sentirnos preocupados, tristes, a veces decepcionados, como humanos. Pero como hijos de Dios, tenemos que votar y desechar todo eso y confiar plenamente en el Señor y decirle, Señor, aquí está mi preocupación, aquí está mi temor, te los entrego, porque confío que tú me vas a dar lo que yo necesito. Y así debe ser nuestra actitud. Habían 3 problemas, fíjense, en los cuales Noé pudo haber dudado de lo que el Señor le estaba indicando. En primer lugar, no se conocía la lluvia. En la época de Noé no existía la lluvia. La tierra se irrigaba de los mantos acuíferos. Así el Señor bañaba la tierra. Entonces Noé pensó, ¿para qué voy a hacer una barca si aquí nunca llueve? No conocía la lluvia. La otra era que Noé vivía en un desierto, así como estamos ahorita nosotros, ¿verdad? Incertidumbre, ese es un desierto. Y de haber dicho, ¿y cómo voy a llevar este gran barco de aquí hasta el océano? Se ha preguntado, ¿verdad? Y usted ya hizo cuenta, ¿verdad? ¿Cómo voy a pagar el alquiler del local de mi negocio? ¿Cómo voy a pagar las planillas que están pendientes? ¿Cómo voy a pagar la renta de mi casa, la luz, el internet? Algunos han podido ir pagando, otros estamos acumulando. Y nosotros nos estamos haciendo preguntas, ¿verdad? Pero el Señor te dice, tranquilo, yo sé lo que necesitas. Yo sé cómo te voy a sacar. Si el Señor lo ha hecho en otras ocasiones, mis hermanos, ¿por qué no lo va a hacer ahora? ¿De dónde nos sacó el Señor? Solo recordemos eso. A mí me sacó de la bancarrota espiritual y monetariamente. Lo ha hecho 1 o 2 veces. ¿Por qué no lo va a hacer otra vez? ¿Por qué no te va a sacar a ti? El Señor es fiel, el Señor es poderoso y en Él tiene que estar puesta nuestra confianza. El otro problema era, además de que no llovía, de que cómo iba a mover la barca, ¿verdad? De qué iban a pensar los demás. La distancia. ¿Cómo iba a reunir todo ese montón de animales para meterlos a la barca? ¿Verdad? Todas esas preguntas las tenía Noé. Todas esas preguntas tal vez las tienes tú, las tengo yo, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacer después? Yo las tengo, es humano tenerlas. Pero si yo confío en el Señor, no va a ser un cómo lo voy a hacer, sino cómo el Señor me va a ayudar para salir de esto. Cómo el Señor me va a reinventar nuevamente. ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Cómo es mi actitud en este momento? ¿Cuál va a ser mi actitud después? ¿Me estoy preocupando o estoy confiando plenamente en el Señor? Confiar plenamente en el Señor significa tener fe. Saber que Él tiene y nos va a dar lo que nosotros necesitamos para seguir adelante. Hay que confiar en el Señor. ¿En qué aspecto de nuestra vida nosotros debemos confiar en el Señor? ¿Cuál es la barca que el Señor en este momento nos está pidiendo hacer? Nuestra barca está puesta en la fe, en la confianza del Señor. ¿Qué nos está el Señor pidiendo que hagamos? Confiar plenamente en Él, ocuparnos en Él. Qué lindo es que la comunidad está tan cerca de nosotros en nuestro hogar, con los rosarios, las asambleas, con los rediles. Miren, ahí estamos construyendo una barca. Esta misma barca que nos va a sacar de esta situación.
y nos va a llevar a puerto seguro. Estar unidos al Señor, no despegarnos del Señor, buscar siempre encontrarlo a Él. En Hebreos 11:6 nos dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Hay que tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que tienen fe, lo recompensa al que lo busca. Palabra de Dios. Usted y yo estamos buscando al Señor todos los días de nuestra vida. En estos días lo estamos buscando más que nunca. Quizás en algún momento usted ha pensado, ay, qué desesperante. Ay, yo no quiero seguir con el rosario. Yo no quiero seguir en la asamblea. Es que me preocupa tanto. Mira, aquí dice la palabra del Señor que usted lo sigue buscando, que su actitud es buscarlo y Él nos va a recompensar. Eso es tener fe. Creer en lo que todavía no hemos recibido, pero que lo vamos a recibir porque es Dios el que nos lo promete. La tercera forma de sacarle una sonrisa al Señor es obedecerlo con todo el corazón. Porque no es lo mismo solo creer en Él. Si yo creo en Él, tengo fe en Él, entonces yo voy a obedecer lo que Él me está pidiendo hacer. ¿Y qué le está pidiendo hacer en este momento? Confiar en Él. Obedecerlo en su oración íntima, en su oración personal con el Señor. ¿Qué le ha dicho el Señor? ¿Qué le ha pedido el Señor hacer? ¿Será que a veces usted le puede estar diciendo al Señor, Señor, pero yo no puedo hacer eso porque me va a costar tanto? O Señor, yo no dejo aquello que todavía tú me has pedido arreglar en la barca de mi vida, porque eso yo lo ocupo para quitarme el estrés, porque yo tengo derecho a quitarme el estrés. Tal vez el Señor está ocupando este tiempo, mis hermanos, para que nosotros revisemos cómo está nuestra barca. ¿Será que tiene una grieta por ahí? ¿Habrá una grieta por ahí que el Señor te está pidiendo y te ha hecho ver en estos momentos que necesitamos reparar? ¿Lo estás obedeciendo plenamente? ¿O es algo que a ti te afecta y te cuesta dejar o reparar? A mí me ha hablado mucho el Señor y he encontrado muchas grietas en mi corazón. Fíjense que el primer lugar fue aceptar la situación. No aceptaba la situación. Ya cuando acepté la situación y en las asambleas y en el rosario el Señor me hablaba, en la misa diaria también, ¿verdad? Que es bien importante nutrirnos del Señor diariamente. El Señor me empezó a dejar ver ciertos detalles en mi vida. En primer lugar me dijo, mira, ¿por qué no aprovechas el tiempo y le empezás a llamar a esas tías que tenés tiempo de no hablarles? Porque estás resentido con ellas. Llamarlas, saludarlas. Y yo así, ay, pero obedecí. Y bien emocionadas mis tías, se contentaron, hablamos con ellas. Y así me he ido pidiendo muchas cosas, debilidades personales, vicios visibles, invisibles. El Señor nos está pidiendo en este momento que revisemos nuestra barca, ¿cómo está? A las esposas las ha puesto a prueba, a los esposos los ha puesto a prueba, ¿verdad? Todo el día convivir juntos. ¿Cómo está esa barca familiar? ¿Cómo está la relación con los hijos? Algo el Señor nos está pidiendo que hagamos. Tenemos que obedecer al Señor. Cuando nosotros damos ese paso de fe, cuando el Señor nos dice, haz esto y lo hacemos, le estamos sacando una sonrisa al Señor también. Debemos de confiar plenamente en el Señor. Fíjense que el Señor a Noé le dio instrucciones precisas de cómo hacer la barca, medidas, capacidad, todo. Así nos pide el Señor a nosotros también. Si nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a ir indicando el camino de ahora y el camino que debemos de seguir después. En Génesis 6:22 dice, y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Palabra de Dios. No tenemos que negarle nada al Señor. Si Él nos lo pide, hagámoslo. Si usted tiene tiempo de no hablarle a un familiar, a un amigo, háblelo, hágalo. Después sucedió otra cosa, fíjense. Yo estaba dolorido porque no podía ir a servir. Estaba dolorido, decía, ay, me gustaría que por lo menos me dijeran, miren, Madre Teresa se va a abrir y vamos a dar comida. Pero no se abría. Ya estaba yo resentido por eso. Y el Señor me dijo, salí a la calle. Allá hay 4 indigentes viviendo cerca de la casa. ¿Por qué no haces eso entonces? Y yo dije, Señor, tienes razón. Y me he procurado
estar todos los días, al que sea un pancito con frijolitos, con huevitos, un tamalito. Lo podemos hacer, mis hermanos. Podemos hacer esas pequeñas cosas y no quedarnos en aquello, ay, si yo estuviera sirviendo, si yo tuviera la oportunidad. Lo podemos hacer ahí, en nuestra zona de confort, salir un poquito más allá. Yo soy un poco así como que salgo de la casa y no regreso hasta en la noche cuando estoy trabajando, ¿verdad? No tengo comunicación con mis vecinos. Y el Señor me puso, ahora aprovecha. Ahora puedes decir, necesita algo vecina, necesita algo vecino. Y viceversa, el vecino, ¿verdad? Mire, vecino, aquí tengo unas tortillitas, ¿quiere? Y gloria a Dios. De eso se trata, en cosas tan pequeñas. Debemos de obedecer al Señor plenamente y no parcialmente. Cuando obedecemos al Señor parcialmente, no estamos obedeciendo. Dice en San Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandatos. Palabra de Dios. La cuarta forma que tenemos para hacer sonreír al Señor es cuando lo alabamos y le manifestamos gratitud continua. Cuando usted alaba al Señor desde que se levanta hasta que se acuesta, usted está agradando al Señor. Alabarlo por todo, porque despertó, porque comió, porque respiró, porque tuvo un contacto con los suyos. Agradar al Señor, alabarlo siempre. Decía ahí David, ¿verdad? Bendeciré al Señor en todo momento. Alabarlo en lo que usted está haciendo, cuando está haciendo algo, estarlo alabando. Usted le está sacando una sonrisa al Señor. Aunque las circunstancias en este momento estén difíciles, que haga incertidumbre, y usted sigue alabando al Señor, usted está agradando al Señor plenamente. Lo primero que hizo Noé cuando terminó el diluvio fue hacer un sacrificio en honor al Señor. ¿Qué va a hacer usted después que pase esto? ¿Va a salir a su negocio? ¿Va a ver cómo están las cosas? ¿Va a ir a ver cómo saca un crédito? ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ir a darle gracias al Señor, alabarlo más que nunca. No ponerle excusa de que no podría ir a la asamblea porque tengo que arreglar unos asuntos en la oficina. Es agradarlo plenamente. La quinta forma de sacarle una sonrisa al Señor es cuando usamos nuestras habilidades. Aquellos dones que el Señor nos ha puesto, nos ha dado, nosotros lo utilizamos para servirlo. Y como les digo, quizás en este momento usted podrá decir, sí, pero es que ahorita yo no puedo ir a servir. Usted está sirviendo en su casa. Usted está sirviendo alrededor de su casa. Saque esas habilidades. Miren qué lindo fue hoy el Día de la Madre. Muchos alabadores sacaron un video para festejar el Día de las Madres, el talento que el Señor les ha puesto, esos talentos que tenemos ahí. Yo saqué unas cosas, manualidades que uso en la casita de Jesús y se los fui a dejar a los hijos de mi vecina, encantados, cosas sencillas. Utilicemos nuestras habilidades. Quizás ahora, mis hermanos, el Señor nos está pidiendo, aquellos que todavía no estamos sirviendo, quizás aquellas personas que nosotros todavía no nos hemos decidido a servirle al Señor, nos está pidiendo y decir, toma esas habilidades que tiene y ponlos a mi servicio. Miren, a Noé le tomó 120 años para hacer la barca. A nosotros nos lleva 55 días o no sé cuántos más en la cuarentena. Y usted ya hizo la barca que el Señor quiere. Ya puso plenamente su confianza en el Señor. Va a poner sus dones al servicio del Señor. Le va a sacar una sonrisa al Señor. Bendigamos al Señor con nuestra vida, mis hermanos. Honremos al Señor, adorémoslo en todas las actividades que nosotros hagamos, en nuestro pensamiento. Y también sigamos nuestra vida. No se trata de que ahí voy a estar todo el tiempo con el madero hacia arriba. No, también el madero horizontal. Con los nuestros. Llamemos a nuestros hermanos, a nuestras ovejas, a nuestros pastores. Ya le habló a su pastor, ya le habló a su oveja, ya le habló a su hermano de comunidad. Esa es la forma, mis hermanos. Esa es la forma. Creer completamente en el Señor. Creer en Él. Buscar la forma de adorarlo, de servirlo, de honrarlo plenamente. No se preocupe por lo que va a venir. El Señor todo lo tiene bajo control. Y es la confianza que nosotros debemos de tener plenamente en Él.
Dios se fija en la actitud de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra forma de afrontar este problema? Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a hacer solo una pequeña oración. Y usted propóngase el día de mañana, así como decía Monseñor Urrutia, levantémonos diciéndole, Señor, yo creo en ti. Y siguiendo las instrucciones de Javier, vamos a decir, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Señor, gracias por tu amor. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por llenar mi corazón de tu presencia. Yo quiero alabarte y glorificarte siempre, Señor. Sacarte una sonrisa día a día. Dios los bendiga.